Hola, buenas tardes a todos, todas y todos los colegas que estamos en esta reunión. Les agradezco muchísimo a Edna, Jaime, Ignacio Cano, que son los comentaristas, obviamente a Marcelo, que es nuestro director, por la exposición, y a todos los colegas que están del otro lado. Muy breve, como siempre ocurre en estos lugares, hackearon nuestra reunión anterior, que no es la primera vez, pero se ve que lo que vamos a comentar y decimos molesta, y como siempre decimos, eso es bueno, y mientras que lo hagamos de una manera seria, académica, nos parece relevante, y siempre la pluralidad democrática y la discusión le va a ganar a cualquier otro tipo de afrenta, así que todas las personas que están acá están en esa sintonía y nos pone contentos. Primero voy a presentar a nuestros comentaristas de oro, a ambos dos, luego a nuestro director, y después vamos a hacer una breve descripción del trabajo, unos 15 minutos, y le vamos a dar unos 10 minutos a cada uno de los comentaristas y vamos a abrir el chat a consultas. Como ustedes saben, este trabajo lo pueden bajar de la página oficial de la universidad. Las bases de datos son todas bases de datos públicas, con los cuales también pueden bajárselos también. Así que voy a empezar con nuestra comentarista Edna Jaime, que es fundadora y directora general de México Evalúa, es politóloga por el ITAM y lleva más de 25 años promoviendo la transformación de políticas públicas desde la sociedad civil organizada. Fundó y dirige México Evalúa, que para quienes no lo conocen, es un think tank muy importante y muy prestigioso de México, está dedicado al análisis y a la evaluación de políticas públicas en general, específicamente de gasto, seguridad, justicia y anticorrupción. Nuestro otro comentarista es Ignacio Cano, él es doctor en Sociología con especialización en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid y en los últimos años lleva trabajando como investigador, consultor y evaluador de numerosos proyectos de seguridad pública y derechos humanos en Brasil y en América Latina, y desde 2020 es investigador asociado del Safety Lab y del African Police Civilian Oversight Forum en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y bueno, Marcelo Bergman es PhD en Sociología de la Universidad de California, es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, el CELIP, quien hoy convoca la reunión, es director de la Maestría en Criminología y Seguridad Ciudadana y de la Diplomatura en Criminología y Seguridad Ciudadana, cuenta con numerosas publicaciones en materia de delito, criminalidad y violencia. Entre sus últimos libros está More Money, More Crime y el libro Destinado a Cárceles, que salió este año, que también haremos la presentación. Y bueno, Marcelo, sin más y sin mucho más prolegómeno, te paso la palabra para comentar el trabajo. Dispones de 15 minutos, son las 6 menos cuarto, así que a las 6 te estaré molestando nuevamente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí con nosotros. Lamentablemente van a ser menos todos y todas porque hemos tenido que limitar el acceso a mucha gente que se había inscrito, pero con el hackeo que hemos sido objeto, bueno, tenemos que protegernos un poco. De todas maneras, esto lo vamos a colgar en las redes, en YouTube, para que cualquiera pueda ver esta exposición. Y seguramente seguiremos con estos temas en otros trabajos y en otros encuentros. Lo que voy a presentar ahora me van a permitir, voy a compartir pantalla. Un segundito. Espero que ya ahora se esté viendo. ¿Ya se ve? ¿Se ve algo? Sí, se ve, ahí podés ampliar pantalla, Marcelo. Sí, ahora lo voy a hacer. Ya está. Ok. Bueno, lo que vamos a presentar ahora es parte es un trabajo de los que normalmente hacemos en el centro nuestro. Todos los años uno o dos de estos trabajos empíricos basados o en datos nuestros o en datos que utilizamos públicos. Analizamos algún fenómeno relacionado con el tema de seguridad ciudadana o criminología o criminalidad en Argentina y en la región. En este caso decidimos, empecé por el final, que es el gracias, pero debería ir al principio, discúlpenme. Ya me había adelantado a terminarlo, ¿vieron? Pero, ok. Este es un trabajo que fue hecho al cual tengo que agradecerle también la colaboración, participé yo, pero Fernando, que habló recién, Juan Ambrogi, Facundo, y también a Carolina Bologna, que participó activamente en la preparación de este informe. ¿Y de qué es este informe? Bueno, normalmente nosotros hablamos de tasas de homicidio como digamos, un indicador
de violencia, indicador de inseguridad en la región. Y no está mal en la región y en el mundo. Y no está mal porque, bueno, por muchas ventajas, el homicidio es un delito donde existen los menores subregistros, es un indicador fácil de producir, etcétera, etcétera. Y sobre esto se ha escrito mucho y hay distintos trabajos en los que muchos de los que están aquí han participado. Y en general estos estudios se enfocan en el número de, digamos, en el volumen o en el número de delitos por cada 100.000 habitantes, el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y este indicador, como les dije, está bien, pero tiene problemas. Y el mayor de los problemas es que no necesariamente están ahí todos los homicidios que realmente ocurren. Y hay bastantes antecedentes de que hay algunos homicidios que son omitidos, otros son mal clasificados, otros son directamente manipulados como otro tipo de delitos, y entonces realmente el problema del homicidio es mucho mayor al que nos estamos acostumbrados. Nosotros sabemos, y ya en esto se ha escrito mucho, que la región de Latinoamérica, con el 8% de la población, tiene más de 1/3 de todos los homicidios en el mundo, es decir, que es una región muy violenta. Más de 150.000 homicidios ocurren todos los años en América Latina. Esto es un número realmente muy importante. Imagínense que en 20 años equivalen a la población de Uruguay. O sea que en 20 años de homicidio en Latinoamérica equivalen a todos los habitantes de Uruguay. Dependiendo de los tiempos, entre la mitad y 2/3 de los países, de los 18 países de América Latina, están en lo que se considera para la Organización Mundial de la Salud en una epidemia de violencia, es decir, aquellos que están por encima o en 10 o por encima de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin duda, estamos ante un problema mayúsculo de violencia. Pero esto es lo que les decía, o sea que es un estándar internacional, es un principal indicador y que existen numerosos problemas de registro, pero lo que tenemos que ver es si son válidos y confiables estos instrumentos. Es decir, si nosotros estamos contando bien, por hablar de una forma muy sencilla, y si tenemos toda la evidencia. Como verán, también el homicidio como indicador de violencia puede ser cuestionable. Por ejemplo, cuando ocurren 20 homicidios en Uruguay, tiene un impacto realmente muy importante en la tasa y en el indicador. Pero esos mismos 20 homicidios en Brasil es nada, no mueve el amperímetro. Por lo tanto, se dan casos bastante extraños. Por ejemplo, la tasa de homicidio en Uruguay es el doble de la tasa de homicidio en Argentina. ¿Esto qué significa? Que nosotros no podemos interpretar así tan fácil y tan livianamente de que Uruguay es el doble de inseguro que Argentina. En realidad la sospecha es que es al revés. Pero al menos si nos guiamos solamente por la tasa de homicidio, especialmente que es muy sensible a países chicos, nos va a distorsionar el registro, digamos, ¿no? Sé que esto es una discusión metodológica, pero es importante tenerlo. Y nosotros en este trabajo hacemos una aproximación a estos problemas. Déjame pasar rápidamente al tipo de problemas que hay. Hay problemas de registros de muertes que se clasifican, que son clasificables como homicidio y no se clasifican como tales. Hay problemas de recolección, es decir, muchas veces hay gente que no se recoleccionan los datos, de definición. Por ejemplo, yo veía en la revisión de la bibliografía de que en Rusia, por ejemplo, para que se considere un homicidio tiene que haber una sanción penal definida por un juez, etcétera, etcétera. Entonces que tiene que haber un muerto y tiene que haber un juicio, etcétera, etcétera. Entonces quedan muchos homicidios afuera, porque la mayoría no llegan a definición penal. Entonces esto quiere decir que el indicador va a ser muy sensible a cómo se cuenta. Y los subregistros
como dice, se debe en parte a una inadecuada catalogización y de los homicidios como otro tipo de fallecimientos. Nosotros le vamos a llamar categorías residuales, pero también manipulación de datos. Edna va a poder hablar un poquitito de eso seguramente cuando hable de México. ¿Qué hicimos? Bueno, lo que hicimos básicamente es tomar todos los datos que existen entre 96 y 2018, que los distintos países informaron a dos grandes centros de información sobre homicidio. Estos ya bastante conocidos los que han trabajado sobre este tema. Uno es la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, que cuenta básicamente de información que sale de policías. Ahora vamos a hablar un poquitito de esto. Y las estadísticas de homicidio que se generan a través de las estadísticas de salud. Todas las oficinas, todos los departamentos de salud de los países, enseguida lo voy a explicar un poco mejor, tienen una contabilidad acerca del número de homicidios. Y son de dos fuentes obviamente distintas. Tomamos 11 casos, los que ustedes ven ahí, no por capricho, sino porque son los únicos que tenían, de los 18 países de la región, los que teníamos información completa o prácticamente completa. En los demás no contábamos con información completa. Bueno, ¿cuáles son las principales causas comunes del subregistro? Aquí hay una larga lista y nos quedamos muy cortos, pero hay una larga lista de trabajos que se han hecho sobre este tema, no sobre los homicidios en general, sino sobre problemas de medición, digamos, y abordajes metodológicos. Hay dos, como les decía, hay dos fuentes principales, las policiales o las de los ministerios públicos, que son los datos que recoge la policía. Cuando llega, acude a un lugar, hay un muerto y se define como homicidio. Pero cada entidad policial en cada país opera en forma distinta, y entonces no necesariamente todos los países categorizan los homicidios de la misma manera. Por ejemplo, hay muchos casos en donde hay un herido y se reporta como lesión o como herido, y esa persona después muere a la semana, al mes, básicamente por esas heridas. Entonces eso debe recategorizarse como homicidio, y eso muchas veces no se hace. En fin, hay otras miles de causas. Las de salud son registradas por autoridades médicas forenses, es decir, cuando llega un cuerpo a la morgue judicial estudia el caso y define que esta persona falleció a causa de las heridas provocadas por un homicidio, ¿no? Estas están regidas por una categoría, por una normativa internacional, que enseguida la voy a explicar, y es muy importante aquí que haya un cuerpo, digamos, y ahora enseguida les voy a comentar que acá hay un problema, porque muchas veces hay homicidios que ocurren pero no sabemos porque no hay cuerpos, o sea, hay desapariciones. Estos son los problemas que algunos de ellos les venía hablando. Obviamente todo esto está en el trabajo, o sea que esto yo lo paso rápido, pero lo pueden bajar sin problema y ahí está todo explicado, digamos. Yo me quiero concentrar, o no concentrar, pero hacer una aclaración respecto al problema de recolección y a veces al problema de los cuerpos. Obviamente un homicidio se define como tal porque hay una persona que fue o baleada o castigada o en fin, lo que sea, por la razón de la muerte, pero fue producto de un homicidio. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que desaparecen? No todos son homicidios, pero déjeme darle dos ejemplos. En Brasil, en el año 2018, en Sao Paulo, tal vez Ignacio, no trabajó en Río, pero digamos, se sabe algo de esto. En Sao Paulo, esto es un dato que yo recogí ayer, en 2018 hubo 24.368 desapariciones. Yo no voy a decir que todas las desapariciones fueron homicidios, ni mucho menos, pero muchas de esas desapariciones, algunas son causas migratorias, otras son muertes, digamos, lamentables, pero no por producto de homicidio.
Pero muchas de ellas hay documentación, hay gente que trabaja, son homicidios, y sin embargo no están registrados como tal. ¿Quieren un ejemplo todavía más tremendo? Yo sé que en Argentina somos muy sensibles al tema de las desapariciones, y hay pocas desapariciones en términos relativos, por nuestra historia, que somos muy, muy sensibles al tema, pero en México, por ejemplo, hay oficialmente 82.000 personas desaparecidas en los últimos 10 años, creo. De esas hay 4.000 fosas clandestinas y 36.000 cuerpos en espera de identificación. Tal vez Edna después nos pueda decir algo al respecto, pero claramente estamos hablando de que la tasa de homicidio, que es de 29 por cada 100.000 habitantes, subregistra los números reales. ¿Okay? Entonces, estamos diciendo que el problema, y esto es un poco la conclusión más importante del trabajo, es que estamos frente a un problema de subregistro que pudiera llegar a ser severo. Déjenme pasar a los datos. Estos son, lo que ustedes ven, son los datos de las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. En la izquierda, a través de lo que serían fuentes policiales o las de las Naciones Unidas, y la otra extraída de los datos de salud. Tienen que ver que para poder ponerlos todos juntos, como los de Colombia y los de Venezuela son estratosféricos en algunos años, entonces tuvimos que hacer dos ejes. El eje de la derecha pueden ver para esos dos países, y en el eje de la izquierda están las tasas que son más chicas para los otros 9 países. Y lo que ustedes ven es que algunos países están estables y otros países no tan estables. Esto es muy importante porque nosotros normalmente lo que se utiliza para estudiar el tema del homicidio es ver el grado de, llamémosle, de gravedad. Pero, o sea, lo que llamamos niveles. Y nos concentramos abajo. Bueno, sabemos que tenemos niveles altos, medianos, bajos. En promedio, para todos estos años, Colombia, Venezuela y Brasil son los altos, medio México, Paraguay, Ecuador y Nicaragua medio, y después Uruguay, Perú, Argentina y Chile bajo. Pero obviamente esto puede variar, porque México, que tiene 15,7, sí tenía tasas abajo de 10 hasta el 2007, y después del 2008 se desata un caos que lleva a las tasas de homicidio mucho más altas. Claro, el promedio es 15,7, pero... Y Colombia al revés. Colombia tenía en los años 90, en los fines de los años 80, tasas estratosféricas, y nunca bajaron a menos de 16 por cada 100.000, o sea, siempre fueron altas, pero sí lograron bajar, y en los últimos años ha vuelto a subir. A nosotros también nos interesa no solamente los niveles, que esto es lo que más se discute, sino la tendencia. Porque, por varias razones, pero fundamentalmente la tendencia nos va a indicar los niveles de violencia, la estabilidad en los niveles de violencia. Y cuando la tendencia, y además nos está diciendo en qué dirección va el país, ¿no? Más, sube, baja o se mantiene estable. Y como ven, no coinciden las tasas altas con los niveles altos, ni las tasas estables con los niveles medios. O sea que hay un mix de todo esto. Nosotros una de las cosas que tratamos de hacer es ver el ratio o cuán parejas son estas dos mediciones. En principio, si el indicador dice que hay un muerto por homicidio, en principio deberían ser iguales las tasas que producen las secretarías de salud con las que producen los policías. Y si no iguales, porque es muy complicado que sean exactamente iguales, deberían ser muy, muy, muy parejas. Cuando ustedes ven, efectivamente hay algunos países en que son más parejas, pero este gráfico lo que muestra es la proporción de o sea, cuán cercanos hay uno a otro, lo que se llama la razón, ¿no? Y algunas son más altas las brechas y otras son más bajas. Las brechas suben y bajan o se mantienen estables.
Pero es importante entender la brecha, porque cuanto más disímil es la brecha, más sospecha hay de que uno de los indicadores está fallando. O sea, vuelvo al principio fundamental. Debieran ser o iguales o muy parecidas. Y la primera evidencia es que no son iguales, ni siquiera muy parecidas, ni siquiera en un año ni a lo largo del tiempo. O sea, iguales deberían ser sobre la línea cero. Y hay 2 o 3 países que sí son sobre la línea cero, pero los demás no. Entonces hicimos simplemente una correlación entre las tasas de homicidio registradas por las Naciones Unidas y por la OMS, y obviamente cuanto mayores son los valores de la correlación, significa que la brecha relativa existente entre países fluctúa y por lo tanto ambas fuentes de datos tendieron a moverse en el mismo sentido. Lo que está diciendo es que cuando tenemos una correlación más o menos alta, lo que estamos diciendo es que los datos más o menos convergen. Y una menor correlación, en cambio, implica que la brecha es inestable. El segundo, déjenme explicarle ahora un tema y enseguida voy a pasar otros datos. ¿Cómo estoy de tiempo, Fer? ¿Me quedan 5? Te quedan 5 minutos, estaba a punto de decirte eso. Bueno, gracias. En la OMS, la Organización Mundial de la Salud, categoriza las muertes externas, todas las muertes. Una de las categorías es la muerte externa, que normalmente son muertes violentas, que no son ni problemas cardiovasculares, ni cáncer, ni otro tipo de enfermedades. Son muertes producidas por actos externos. Y esos son, la gran mayoría de ellos son accidentes, algunos de ellos, o muchos de ellos, son de tránsito, los homicidios, los suicidios, y una categoría que nosotros llamamos residual, que es la de indeterminada. O sea, ¿qué pasa cuando el forense no puede definir este cuerpo, de que si se trata de un suicidio, de un homicidio, etcétera, etcétera? Bueno, hicimos algún análisis de esto. Nosotros, quiero decirles que en Latinoamérica representa entre el 5 y el 25% de todas las defunciones, esta categoría. Y, por ejemplo, en Argentina 7%, pero en Colombia, en principio de los años 90, era 24%. Es un número muy, muy alto. No son pocos los casos. Muchos números, les voy a pedir que puedan hacer 3 acotaciones muy sencillas de todo esto. Si ustedes ven en la primera columna, o sea, la primera columna de números, lo que refleja es las muertes indeterminadas, o sea, las muertes que fueron producidas por arma de fuego, pero que no fueron definidas ni como homicidio, ni como suicidio, ni nada, que son indeterminadas, o sea que el forense no pudo definir si fue un homicidio o no, o un accidente. Y si ustedes ven, para los países desarrollados, solamente el 3,5% de estas muertes producidas por armas de fuego respecto al total de muertes indeterminadas, prácticamente nada. Sin embargo, en América Latina, casi 1 de cada 4 muertes indeterminadas por armas de fuego, 1 de cada 4 muertes por causas indeterminadas fueron definidas como por arma de fuego. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de estos casos probablemente hayan sido homicidios, pero que el forense, el agente forense, no los definió como tales. ¿Okay? No me quiero entrar en demasiado detalle en esto, pero hay algo raro. Y en América Latina, la diferencia entre los países desarrollados de América Latina es fundamental, y los de América Latina están empujados por 2 o 3 países: Venezuela, Argentina, Colombia y Paraguay. En la tercera columna, y esta es muy pertinente para Argentina y para Venezuela, lo que tenemos son las muertes indeterminadas con armas de fuego. Entiéndase, que el forense o la forense definió como que no pudo definir por qué fue la muerte, si fue suicidio o fue accidente o fue homicidio, como porcentaje de los homicidios. Entiéndase que las muertes indeterminadas por arma de fuego deberían seguir la lógica de los promedios de los desarrollados en la primera columna, o sea, deben ser muy poquitos.
Un forense debería ser capaz de definir si alguien murió por un accidente, o por un suicidio, o por un homicidio. Puede haber algún caso, pero no 46 de cada 100 homicidios. ¿Se entiende? Si por cada 100 homicidios en Argentina hay otros 46 que no fueron definidos como homicidios, pero que murieron a causa de un balazo. Esa sería la lógica. Y en Venezuela, por cada 100 homicidios, hay otros 58 que murieron por balazos, pero que no fueron definidos como homicidios o suicidios. Hay buenas razones para pensar que acá hay algún dato para analizar. Y el resto de los países ahí los ven. Y por último, un dato que me parece que es bastante obvio, yo no lo puedo ver acá, pero a ver, sí, que es la última columna. Y en la última columna son los homicidios con arma de fuego como porcentaje de todos los homicidios. Y acá la diferencia es abismal con el mundo desarrollado. Que es 33, o sea, de todos los homicidios, 33% fueron producidos por armas de fuego. Sin embargo, si excluimos a Estados Unidos, que tiene una tasa altísima, todos los demás no superan el 30% o el 25%. Es decir, que 1 de cada 4, digamos, en promedio, deben ser homicidios por arma de fuego. El resto, no. En cambio, en América Latina son 58%, y esto está empujado en forma fundamental por Colombia, Venezuela y Brasil, pero básicamente todos los países de América Latina tienen altísimas tasas de homicidio producidas por armas de fuego. Lo que es otra evidencia más clarísima de cuál es el problema grave que tenemos con las armas de fuego en América Latina, que son bastante facilitadoras de homicidio. Marcelo, me va quedando poco tiempo. Tres minutos. Bueno, entonces voy a pasar rápido para terminar. Esto lo voy a obviar. Hicimos unos análisis, no los voy a explicar ahora, pero están en el libro, creo que es la parte medular de nuestro trabajo, y es un análisis de ejercicios estadísticos un poquitito más desarrollados, donde tratamos de analizar a través de digamos, a través de mínimos cuadrados ordenados, unas regresiones y trabajos con componentes principales. Tratamos de ver cuál es la relación que hay entre, o sea, si hay cosas en común entre los diferentes, las diferentes fuentes de información y entre los diferentes países. Y lo más importante, yo lo voy a resumir, lo más importante es que primero que los patrones son comunes para los 11 países, con diferencias obviamente, y que las tasas varían, las tasas en función de los registros por homicidio y por causas indeterminadas u otras causas son interdependientes. O sea, hay una lógica entre todos estos países y a través de todos los años de que pareciera haber mala catalogización y subregistros de datos. En algunos países el problema es más serio que en otros. Finalmente, la última, conclusiones. Bueno, hay buenas razones para sospechar que existen serios subregistros en las tasas de homicidio. Esto es bastante obvio. Algunos países parecen clasificar homicidios erróneamente, ya sea de manera intencional o no. Los potenciales mecanismos para que ello suceda es la mala catalogización en categorías residuales de muertes indeterminadas. Existen grandes discrepancias entre ambas fuentes en varios países, esto ya lo he marcado. Hay un alto volumen de muertes por armas de fuego y con intención indeterminada. El caso de Argentina y Venezuela es muy claro ahí. Y lo que acabo de explicar acerca de los análisis de componentes principales y de regresión indican que hay patrones comunes para los 11 países y que homicidios y causas de muertes violentas no determinadas varían en forma interdependiente. La última es la alta correlación entre la brecha de homicidio de fuentes policiales y de salud con la muerte de causas externas y determinadas por armas de fuego. No, la última es esta. No encontramos vínculo entre accidentes de tránsito con homicidios con armas de fuego. Es decir, no podemos
decir que intencionalmente se utilizan muertes de accidentes de tránsito para definir algunos homicidios, aunque estamos restringiendo la muestra con homicidios con armas de fuego. Tal vez Edna nos podrá decir algo que sí pasa en México con mayor frecuencia, pero que no son muertes con armas de fuego. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. No sé si fue muy claro, pero seguramente en las preguntas a lo mejor podría aclarar un poco mejor. Muchísimas gracias. Bárbaro, Marcelo, muchas gracias. Obviamente está el espacio después para preguntas e intercambios, el documento está en internet y por supuesto todo el CELIB está a disposición de quienes tengan más dudas o quieran ampliar un poco más respecto de cualquier cuestión. Si les parece bien, Ignacio y Edna, le paso la palabra a Edna para que haga sus comentarios y luego a Ignacio. Así que Edna, todo tuyo. Estás muteada, Edna, no te escuchamos. Perdón, lo que estaba diciendo es que quiero agradecerles que me hayan invitado a la presentación de este documento, que felicito muy sinceramente a los autores. Creo que dieron un paso adicional o varios pasos adelante de lo que se había hecho antes en materia de análisis de esta información y que me parece bien importante. El trabajo es sólido, el trabajo aporta mucho, pero creo que ya nos permite responder a la pregunta que Marcelo planteaba. Lo que ustedes han hecho y lo que han hecho otros autores. No contamos bien. ¿Estamos contando bien? Decía Marcelo. No estamos contando bien. Y esto tiene implicaciones muy grandes. Entonces, a mí me gustaría estructurar mi presentación, mi comentario al documento en 3 partes. La primera, porque es importante. O sea, no solamente es un ejercicio intelectual, un ejercicio técnico muy bonito y muy relevante, sino que tiene implicaciones. O sea, no contar bien tiene implicaciones grandes. La segunda parte, quiero concentrarme en hablar por qué no contamos bien. Y ahí planteo algunas ideas de por qué no contamos bien, que también están contenidas en el documento que hoy se está presentando. Y la tercera, ¿qué podemos hacer? Entonces, para empezar, ¿por qué es grave? El primer estudio que México elaboró en este sentido. Sabíamos que algo estaba pasando con los datos de homicidios. No nos gustaba ver discrepancias entre las fuentes de salud y las fuentes judiciales. Entonces, lo primero que nos planteamos es, cada víctima debe contar, y así se llama el documento. Cada víctima cuenta. Si no la contamos, estamos negando el derecho de acceso a la justicia a sus deudos. Si no lo contamos, el Estado falla 2 veces en su deber de proteger la vida y en su deber de asegurar la justicia. Si no lo contamos, no entendemos el fenómeno. Nos faltan piezas en el rompecabezas para poder entender de qué está hecha la violencia. Si tenemos subregistros o si tenemos clasificaciones erróneas, no alcanzamos a entender el fenómeno. Si no lo investigamos, no alcanzamos a tener la información para hacer buena política pública, para hacer predicciones, para hacer prevención, para tener respuestas adecuadas. Entonces, las implicaciones son humanitarias, pero también son de política pública y hacen al Estado fallar y hacen que su política pública sea inapropiada e inadecuada. Y es muy posible que ponga el dinero donde no debe, porque simplemente no entiende. Y no entiende porque no tiene la información. ¿Por qué no contamos bien? En el primer trabajo que se hizo desde México Evalúa, y aquí sí fuimos más atrevidos, sí hablamos de manipulación. Y de hecho partimos, la metodología que utilizamos en el primer estudio, utilizamos metodología de estadística forense. Estos son métodos que identifican dónde hay manipulación, porque quien manipula deja rastro. Esta metodología no la aplicamos después y ahorita les explico por qué, pero nada más quiero enfatizar que era tan fuerte esta idea de que creíamos que estaba la manipulación por detrás, que
había fraude en el manejo de los datos, que utilizamos esta metodología. Y fíjense, y cuento muy rápido la anécdota, que tuvimos contacto con James Patrick. James Patrick es un agente del Scotland Yard que fungió como un whistleblower. Él mismo, siendo parte de un cuerpo de policías, denunció que los policías del Scotland Yard manipulaban los datos. Entonces, de ahí partimos, de que había una estructura de incentivos muy perversa, que las policías, en este caso cuando hablamos del Scotland Yard, eran medidos y evaluados a partir del indicador de homicidios, entonces tenían todo el incentivo a subregistrarlo o a reclasificarlo. Entonces, James Patrick hizo un reporte, se lo encomendaron el Parlamento británico y tuvo conclusiones muy fuertes de sus propios compañeros. Invitamos a James Patrick a México y les voy a decir, nada más de ver los números, dijo, sí están manipulados. Por supuesto que nosotros no podíamos salir al público a decir, los datos están manipulados porque lo dice James Patrick, este agente del Scotland Yard. Entonces nos pusimos a aplicamos estas metodologías de estadística forense, aplicamos unas regresiones, porque también queríamos ver si los periodos electorales influían en la manipulación de la información. Llegamos a algunas conclusiones. Pero esto es una razón. No la podemos descartar, la manipulación. ¿Por qué no contamos bien? Porque nos faltan capacidades. Porque nuestros ministerios públicos, nuestras fiscalías o procuradurías no tienen lo básico. En México hemos avanzado mucho en la homologación de criterios de clasificación, se ha entrenado, se ha comprado equipo de cómputo, pero la verdad partimos de un lugar muy indeseado en términos de capacidades. Entonces, si no contamos bien, es porque no tenemos la técnica. No tenemos los recursos humanos, no tenemos los recursos presupuestales. Esto también es bien importante considerar. Y un tercer elemento son las realidades. Entiendo que para Noruega, pues no ha de ser difícil llevar una buena catalogación, una buena clasificación y calidad en su estadística. En países con mucha violencia, la realidad es tan abrumadora que supera las capacidades que son bajas. Entonces, ¿cómo lidiar con una realidad de más de 80,000 desaparecidos, como es el caso de México? Con un aumento incesante de muertes por arma de fuego. Entonces, sí creo que estos tres factores pueden estarse combinando. No quiero darle un peso particular a ninguno. Nunca vamos a poder probar que hay manipulación. Siempre en cada estudio decimos que hay indicios. Sí hemos podido hablar, porque hemos hecho ya trabajo de campo en algunas fiscalías, de que hay faltas de capacidades, pero de que hay procesos interesantes en marcha y que estas capacidades que se van creando se tienen que cuidar, no las podemos perder. Construir capacidades de Estado, construir capacidades técnicas para contar, para hacer una buena estadística, toma tiempo y hay que sostener esta construcción a lo largo del tiempo. ¿Qué hacer? El documento que hoy presentamos tiene muy buenas recomendaciones de cómo puede mejorarse todo el proceso de la construcción de la estadística de homicidios, que me parece sumamente relevante. En México Evalúa hemos insistido, y me encantaría oír su opinión, colegas, en que sí necesitamos a alguien externo que pueda ayudar a que estos procesos mejoren, que para romper con esta inercia donde se mezcla incentivos incorrectos, pero también falta de capacidades, pero también una realidad abrumadora, pues a lo mejor sí necesita de un ente externo que impulse los cambios que son necesarios. ¿Qué se hizo en Inglaterra? A partir del trabajo de James Patrick, se creó una oficina que audita los datos, que le va dando seguimiento a la construcción de la estadística, que sí puede identificar, que de manera aleatoria va haciendo sus auditorías. Y esto sí es un incentivo a mejorar la calidad. Ya no se queda solamente en la fiscalía la responsabilidad de hacer una buena construcción de la estadística de homicidios.
Ya saben que pueden ser revisados, ya saben, por supuesto, hay que partir de un buen sistema para la construcción de la información. Hay que generar las capacidades. No podemos poner bajo inspección información que se realiza sin los mínimos estándares en términos de capacidades de recursos humanos y financieros. Pero esto lo hemos estado impulsando. No vemos cómo podemos romper el círculo vicioso de contar mal si no contamos con este comité, esta instancia que pueda auditar la información. Me parece que el trabajo que ustedes están presentando hoy, Marcelo y Fernando, sería como la piedra de toque, el punto inicial para que una entidad auditora pues pudiera descifrar cómo hacer un plan de trabajo. La información que presentan hoy es valiosísima. Muertes por causas indeterminadas. Ese puede ser el primer objetivo de un comité auditor y que se meta a ver cómo se construye ese número o por qué acaba tan abultado el porcentaje de muertes que caen en esas categorías. Entonces, creo que es bien importante si queremos tener políticas de reducción de homicidios que funcionen, que empecemos haciendo la tarea. Y eso tiene que ver con la construcción de información confiable, que pueda orientar las respuestas públicas, que pueda producir buena política pública y también buenos sistemas de evaluación. Entonces, yo no puedo más que felicitarlos, decirles que me siento ahora muy acompañada. Sé que hay muchos colegas que están trabajando este tema. Nuestro enfoque, al ser México Evalúa un think tank, es de política pública, que quisiéramos incidir en la política pública, y créanme, colegas, que con la información que ustedes generan, con el análisis, con todo el trabajo estadístico que ustedes están expresando, presentando en este documento, pues hay mucho material para poder informar la política pública, para poder informar una estrategia, para que de una vez por todas empecemos a contar bien. Si no contamos bien, estaremos atropellando derechos, y si no contamos bien, seguiremos inmersos en esta epidemia de homicidios que nos afecta tan gravemente. Muchas gracias y muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Edna, por tu intervención y por tus elogiosas palabras. Así que bueno, ahora le paso la palabra al colega Ignacio Cano. Ignacio, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Fernando, gracias, Marcelo, y gracias a la gente del 3 de febrero por invitarme. Quiero decir que estoy muy feliz de que se dediquen a ese tema también, porque es un tema que nos parece prioritario y al que no se le da suficiente atención. Cuando se mira desde lejos parece que la tasa de homicidios es el mejor indicador, y de hecho es el mejor comparado con el resto de los indicadores de seguridad pública, pero cuanto más se acerca uno a la tasa de homicidios, más problemática aparece, ¿no? Más problemas surgen y menos confianza tiene uno en esos registros. El subregistro existe evidentemente, y peor todavía, ese subregistro tiende a ser diferencial y tiende a ser mayor cuando hay más violencia. Es decir, que cuando tenemos X tasa de homicidios, probablemente hay todavía más homicidios que no han sido registrados, porque en contextos de mucha violencia es difícil que los sistemas de información funcionen bien. Más allá de los problemas de procesamiento, registro y calidad del dato, tenemos problemas definicionales que Marcelo ha mencionado, ¿no? Empezando, por ejemplo, por las guerras y los conflictos internos. Los muertos en guerras son clasificados en general de forma diferente y no como homicidios. Y los muertos en conflictos internos a veces no son clasificados de ninguna forma, porque no son registrados como homicidios y todavía no es una guerra. Entonces son muertos muchas veces perdidos. En algunos casos tenemos problemas con la unidad de análisis, porque hay lugares donde todavía se registra el crimen y no el número de víctimas. Y yo destacaría dos problemas que tenemos en la región que son bastante importantes. El primero son los homicidios resultantes de intervención policial. Los homicidios cometidos por la policía, en algunos países se consideran homicidios legalmente, en otros países no, porque no hay, teóricamente no hay punibilidad.
La UNODC, que es una de las fuentes centrales de homicidios en el mundo, sin duda, no registra los homicidios resultantes de intervención policial a no ser que constituyan crimen. Y inicialmente en América Latina sabemos que rara vez constituye crimen, por lo menos oficialmente. Si eso se comprueba, en general es un momento muy posterior. Para la OMS, los muertos por la policía son una categoría separada, pero sabemos que en muchos países el llenado de esa categoría no es el ideal. De la misma forma, para la UNODC, los homicidios en legítima defensa, que no serían crímenes, no son contados en muchos países, dependiendo del sistema penal en cada país. Entonces, comenzamos por una diferencia en la definición que impide que los números sean convergentes en alta medida. Luego hay una serie de problemas diversos, por ejemplo, en Brasil y en algunos otros países, los peritos legales, que son los que llenan la declaración de óbito, de muerte, se recusan en muchos casos a llenar la causa de muerte porque dicen que no es responsabilidad de ellos, que eso tiene que determinarlo el juez. Y eso es una de las causas de las muertes de intención indeterminada que Marcelo ha mencionado. Por otro lado, el sistema de justicia criminal, la policía o la fiscalía, también tiene categorías residuales, solo que esas categorías no se suelen registrar y mucho menos difundir. Entonces, el número que viene de justicia criminal parece un número, entre comillas, más limpio, pero simplemente porque las categorías residuales raramente son comunicadas por los sistemas de justicia criminal, a diferencia de lo que pasa en la OMS y los datos de la salud. Nosotros ya realizamos un estudio sobre calidad de los datos de homicidio en América Latina en 2015 y encontramos que 23% de los países año tenían un valor mayor en la OMS que en los datos de justicia criminal, y mientras que 70% de los casos tenían un número más alto en los registros criminales que en los registros de la salud. La razón media que encontramos en ese año era de 4,8, es decir, era casi 5 veces superior el número de homicidios en la justicia criminal comparada al de la salud. Uno de los problemas que también Marcelo ha mencionado es que los países pequeños, sobre todo los países caribeños, son muy inestables, tienen pocos casos y por tanto la razón puede variar de manera muy pronunciada. Pero incluso cuando se dejaban de fuera los casos extremos con valores superiores a 10, con razones superiores a 10, la razón media seguía siendo de 1,6, es decir, 60% más homicidios en los sistemas de justicia criminal que en los sistemas de salud. Entonces vemos que los números son muy diferentes y a veces diversas instituciones del mismo sector también producen números diferentes. En El Salvador, por ejemplo, tuvieron que crear una mesa de homicidios con la fiscalía, con la policía y con medicina legal, porque cada vez que se daba un número oficial aparecía un número diferente, y entonces tuvieron la iniciativa de juntar a todas las instituciones en una única mesa y cruzar caso a caso, víctima a víctima, para llegar a un número común. Nosotros hace muchos años también hicimos un estudio usando todas las categorías policiales por un lado y las categorías de salud por otro, usando una técnica que se llama correlación canónica, que maximiza la correlación entre dos conjuntos de variables, y llegamos a una estimativa de homicidios en Brasil a partir de los datos de la salud, que contempla la intención indeterminada por arma de fuego y por arma cortante como si fuera intencional, y 10% de las intenciones indeterminadas por otras causas. Es decir, casi todas las intenciones indeterminadas por arma de fuego y por arma blanca eran homicidios, como el modelo mostró y como otros estudios también han probado. Entonces es muy importante que cuando se den cifras de homicidios, sobre todo a partir de la OMS, se tengan en cuenta esas categorías residuales y se introduzca alguna corrección que las incorpore en alguna medida. En 2015 tuvo lugar una conferencia de Bogotá sobre calidad de los datos, en la cual nosotros participamos y que desarrolló el llamado Protocolo de Bogotá sobre criterios de calidad de los datos de homicidio. En esa conferencia participaron profesionales del Estado, tanto de la salud como de justicia criminal, y personas de la sociedad civil. Y el resumen de esa conferencia son criterios a partir de los cuales se puede juzgar la calidad de los datos. En ese sentido también quería abundar lo que dijo Edna antes, la importancia de la participación de la sociedad civil en los mecanismos de fiscalización y de control de calidad. En muchos países la población no confía
totalmente los datos oficiales. Entonces, la presencia de la sociedad civil es una manera de conferir legitimidad también a los datos. Me acuerdo muchas veces periodistas que me llamaban en Río y me decían, profesor, ¿qué piensa usted de la nueva ola de violencia? Y yo decía, bueno, ¿qué ola de violencia? Decía, bueno, está claro que está aumentando. Digo, bueno, los datos oficiales no dicen eso. Y el periodista me decía, bueno, nadie cree en esos datos oficiales, todos sabemos, me decía el periodista, que los homicidios están aumentando. Bueno, estos criterios de calidad del protocolo de Bogotá se resumen en 5 áreas, y nosotros hemos elaborado con el Fórum Brasileño de Seguridad Pública en los últimos años y también con el Institute for Economics and Peace de México hace también algunos años, una puntuación de calidad de los datos que va de 0 a 100. 0, nula calidad, y 100, calidad completa. Y cada una de las 5 categorías puntúa hasta 20. Una categoría es el concepto de homicidio que se utiliza, y ahí defendemos un concepto amplio que incluya todas las muertes por agresión. La segunda dimensión son las informaciones mínimas que el sistema de informaciones debe contener, las variables que debería incluir. El tercero es la cantidad de casos perdidos, de missing values, en las variables centrales. El cuarto criterio es la convergencia entre las dos fuentes, la fuente de la justicia criminal y la fuente de la salud, o de las certificaciones de muerte, y la existencia de mecanismos de validación cruzando estas dos fuentes. Y por último, el quinto componente es la transparencia. Nosotros damos esa puntuación a partir de un análisis de las bases de datos que fueron enviadas a las instituciones, de las bases de datos que están disponibles online y de un cuestionario que fue enviado a los gestores de cada estado. Tanto Brasil como México son estados federales, y en ese sentido este tipo de evaluación de la calidad induce una cierta competición entre los estados para que intenten mejorar la calidad de los datos. Y en Brasil hemos tenido la buena noticia recientemente de que el protocolo de Bogotá ha sido tomado como referencia por algunos estados, y están, por ejemplo, intentando, como decíamos antes, incorporar a la sociedad civil en los mecanismos de validación, que es una de las cosas que el protocolo sugiere y que ofrece puntuación en el índice final. Otro tema que ha tocado Marcelo, que me parece relevante, es el tema de las desapariciones. Y en muchos países hay un número muy elevado de desapariciones, algunas de las cuales podrían ser homicidios. En Brasil hemos estudiado las desapariciones, y en general el perfil de las víctimas de desaparición es un perfil diferente de las víctimas de homicidios. Hay muchos viejos, por ejemplo, personas de tercera edad, hay muchos niños. Entonces sospechamos que, por lo menos en el caso de Brasil, la mayoría de las desapariciones no son homicidios, pero evidentemente es una cuestión delicada y que tiene que ser investigada, y ha sido ofrecida incluso como hipótesis alternativa en varios países al descenso del homicidio. Por ejemplo, en El Salvador, cuando la tregua, hubo una caída brusca de homicidios, y algunos sectores dijeron, pero están aumentando las desapariciones. En Brasil también ha pasado otro tanto. Entonces es muy importante que se controlen las desapariciones para ver en qué medida podrían estar o no incluyendo homicidios. Entonces, en suma, los homicidios son una variable bastante compleja. Hay mucho por hacer desde el punto de vista conceptual, en primer lugar, para llegar a conceptos comunes y claros. En segundo lugar, en los sistemas de procesamiento de información y en los sistemas de fiscalización de información. Y por último, en términos de transparencia, es decir, no hay razón para que los datos no sean divulgados públicamente, con la única excepción de la identificación de las víctimas y, por supuesto, de los autores. El resto de la información debería ser pública, y es la circulación de la información la que permite su mejora. Sin embargo, nos encontramos en América Latina con que hay todavía una resistencia a la divulgación de informaciones en seguridad pública, porque se las considera confidenciales, se piensa que el crimen organizado va a empezar a hacer análisis de componentes principales como Marcelo y va a atacar a la policía, en fin, una serie de disculpas de baja calidad. Entonces, les felicito de nuevo por la atención a este tema, y espero que sigamos entre todos empujando para mejorar la calidad de datos en América Latina. Muchísimas gracias, Ignacio, por la intervención y por las palabras. Y en este momento, por medio del chat, nos gustaría que quien tenga alguna pregunta para hacer respecto del tema, o a los comentaristas, puede reflejarlo ahí. Yo voy tomando distintas intervenciones como para ir haciéndolo más dinámico, y obviamente ahí vamos recibiendo algunas preguntas del chat. Vamos a hacerlo por chat. Ale, ahí, si puedes ponerlo esquemáticamente. Tengo una pregunta que entiendo, no sé bien quién es el usuario,
pero pregunta qué se opina del caso de Nicaragua. Lo tomo ahí. No sé si algún otro tiene alguna otra consulta puntual para mencionar por ese intermedio. Vamos a esperar un cachito más. Yo tengo una que me están sugiriendo por WhatsApp, alguien que no está pudiendo escribir por el chat, pero básicamente va para Edna y me pregunta qué piensa que puede estar ocurriendo, que va a ocurrir en materia de homicidios con los recientes cambios que hay en materia de autoridades policiales en México, y otra que va para Ignacio, que tiene que ver justamente con si hubo algún tipo de alteración en las estadísticas en función de lo que fue la administración Bolsonaro y los cambios que hubo en el Foro de Seguridad en Brasil. Tengo en principio esas dos para cada uno de los comentaristas. Marcelo, todavía ninguna para ti. Hay algunas que van a empezar a aparecer. Yo lo que sugeriría es ir tomando una para cada uno y luego hacer una segunda ronda para hacerlo más dinámico. Así que, Edna, te paso a vos esa consulta que me pasan por aquí por el chat. Muchas gracias, Fernando. Mira, en materia de homicidios, de alguna manera logramos estabilizarlos, pero a niveles altísimos. El año pasado tuvimos, pues estamos cada año rompiendo récord, y del 2020 respecto al 2019 tuvimos una reducción apenas visible. Entonces estamos pues en una situación compleja. Ciertamente no están creciendo, pero tampoco están bajando. Y no creo que haya ninguna estrategia explícita, bien pensada, para la reducción de homicidios en el país. Las estrategias no creo que estén diseñadas con ese propósito. O sea, por un lado, el presidente, el gobierno federal parece que no está siendo tan confrontativo con grupos criminales, pero los grupos criminales entre sí siguen, la disputa entre grupos criminales sigue muy activa. Entonces, el que el gobierno federal tenga una posición, se haya replegado un poco, pues no ha implicado que estas disputas intergrupos esté disminuyendo. Lo que tenemos como un rasgo distintivo de pues, el acercamiento o de la estrategia de seguridad del gobierno actual es el despliegue de la Guardia Nacional. Este es un cuerpo nuevo que sustituye a una policía federal que fue desintegrada. Entonces, la Guardia Nacional tiene unos pocos años de creación y se ha construido con elementos del ejército mexicano. De hecho, está alojada en la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay elementos del ejército formando, siendo integrando la Guardia Nacional. Están recibiendo entrenamiento militar. Entonces, realmente no tienen ningún rasgo civil. No tienen un mando civil, por supuesto. Entonces, el presidente lo que quiere ahora es hacerlo parte del ejército mexicano. De hecho pero ahora lo quiere formalizar. Y la Guardia Nacional lo que tiene es una estrategia de despliegue, pero ni siquiera un despliegue que esté presente en las zonas más violentas del país. Nosotros hicimos un análisis donde identificamos los clústeres, los lugares donde está concentrada la violencia en el país, y no está ahí la Guardia Nacional. Entonces, es todavía difícil de entender el para qué de la Guardia Nacional, pero yo creo que esa falta de definición o de vocación para este nuevo cuerpo explica muy bien que no estemos lidiando correctamente con la crisis de violencia en el país. Y yo lo que creo es que puede agudizarse en los siguientes años ante la falta de visión, a la falta de una estrategia y la desarticulación de las capacidades civiles, hay que decirlo, ¿no? Se ha puesto énfasis en este cuerpo de la Guardia Nacional, y se han olvidado a los policías estatales y municipales. El esfuerzo de construcción de capacidades ahí se ha debilitado en estos años. Entonces yo auguro un escenario complicado, justamente porque se ha debilitado la capacidad civil que apenas estaba formándose, y por otro lado pienso y veo que la Guardia Nacional no tiene las características ni está orientada a políticas de reducción de homicidios. Entonces me preocupa. Y en términos de información,
pues decirles que así como que al debilitarse las capacidades civiles, estas capacidades para contar bien, para registrar mejor, pues también se están debilitando. Y no hay una particular preocupación por generar estadística de calidad, ¿no? Entonces creo que vamos a acabar con un panorama en una situación de deterioro de capacidades civiles y eso tendrá consecuencias en la violencia. Clarísimo, Edna. Muchas gracias. Ignacio. Una pregunta muy pertinente, ¿no? ¿Qué está pasando con el sistema de información bajo el gobierno Bolsonaro? En el área de justicia criminal, el gobierno federal tiene poca injerencia, porque somos un Estado federal, y entonces quien produce información sobre justicia criminal son los estados. Y hasta el punto de que quien divulga los números nacionales de violencia y de criminalidad es una institución no gubernamental que le solicita los datos a cada uno de los 27 estados. Porque el Estado brasileño, el Estado federal, decidió hace un tiempo que le suponía un coste político divulgar él la información. Entonces la información la divulga el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, que es una institución no gubernamental. Sin embargo, en el área de la salud, el Ministerio Federal sí tiene más influencia y lo que hemos observado en los últimos 2 años, sobre todo en el último año, es que se han disparado justamente las muertes por causa externa de intención desconocida. No sabemos si eso es deliberado o si simplemente responde a un abandono del sistema, porque este gobierno federal brasileño no es solo enemigo de los derechos humanos, sino es enemigo del Estado, es enemigo de la ciencia, es enemigo de la evidencia y por tanto no invierte en sistemas de información. Entonces, estamos muy preocupados y justamente paradójicamente, históricamente nosotros habíamos usado los datos de la salud para contrastarlos con los datos de justicia criminal y para exigir a la justicia criminal que procesara mejor. Y ahora los estados nos dicen, bueno, no me compare usted con esos datos de la salud que todos sabemos que son falsos, que todos sabemos que tienen muchos problemas, ¿no? Entonces la situación es delicada, menos en el tema de justicia criminal, aunque hay algunos estados que han tomado medidas. Por ejemplo, una de las medidas que fue tomada en Río de Janeiro es que los muertos, los homicidios por la policía ya no se consideran más parte de la letalidad violenta, que es el concepto que utiliza el Estado, porque claro, ellos quieren matar el número máximo de sospechosos posible, por tanto, lo quieren quitar del indicador de letalidad y lo han puesto ahora con otro nombre diferente, aunque siguen divulgando la información. Y yo quería aprovechar que tengo la palabra para usar un poquito y preguntarle a Marcelo, que se me olvidó antes, por esa correlación negativa que, si yo vi bien, se da en el caso de Chile entre las dos fuentes. Si hay alguna mágica chilena ahí, o qué pasó para que la correlación entre las dos fuentes en el caso de Chile fuera negativa, o fue impresión mía. Bárbara, Ignacio, entonces yo lo que voy a hacer es tomo tu pregunta para Marcelo, aprovecho y tomo 2 preguntas más también para pasarle. La primera es que nos consulta por el caso de Nicaragua, la segunda es de Felipe, que nos consulta si hay un análisis respecto de los medios con los cuales se realizaron los homicidios, si hay algún tipo de mecanismo y de cambio intertemporal en ellos, y otro es una intervención de Alejandro Otamendi, que es interesante, que nos indica, bueno, que obviamente que hay un tema burocrático con un mal llenado del certificado de función, con el CIE 10 desde el 96 acá en Argentina, y obviamente lo que nos dice es que hay un tema entre los homicidios y las desapariciones, y nos pregunta con buen tino, ¿habría que construir un indicador que sea homicidio más desaparecido? ¿Sería correcto? ¿Cómo lo llamaríamos? Y si no todos son homicidios, si sería provisorio, ¿cómo construir una capacidad estatal para mejorar este problema? Entiendo que va por ese lado. Así que, Marcelo, con estas 4 te hago te paso la palabra a ti para ir respondiendo. Voy a tratar de hacerlo breve. Primero, respecto a Ignacio, sí viste bien, lo de Chile daba negativo. Y la razón por la que daba negativo es, ahí teníamos un problema de datos, que nos faltaban algunos datos. Yo no recuerdo bien con precisión, pero yo también hice esa observación cuando revisé el trabajo. Y en el caso de Chile, de todas maneras no coinciden bien los datos de Chile, o sea, las correlaciones no eran muy fuertes. Pero dado que faltaban algunos datos, para algunos años nos invirtió la correlación. Yo creo que deberíamos excluir de la publicación oficial los datos de Chile para ese tipo de correlación, porque no debería ser. Respecto al caso de Nicaragua, lo lamento mucho, pero no sé mucho de Nicaragua.
pido una disculpa. Sí sé que Nicaragua tiene tasas diferenciales bueno, toda la parte, digamos, tanto Nicaragua como Costa Rica son, digamos, dentro de Centroamérica, países que tienen tasas de homicidio bastante bajas. Se ha investigado, José Miguel Cruz ha estudiado el tema, hay un excelente libro está en inglés, que se llama Homicidal Ecologies, de Deborah Yashar, que explica la diferencia entre Nicaragua por un lado y El Salvador y Guatemala por otro. Y lo que puedo decir es que Nicaragua sale, igual que muchos países de América Central, salen de guerras civiles. En el caso de Nicaragua, el intento de las contras por terminar con el proceso de la revolución sandinista, y fue muy sangriento esos enfrentamientos y quedaron armas, etcétera, etcétera. O sea que al principio de los años 90 la tasa de homicidio era alta, pero con el tiempo la fueron regulando y realmente ha bajado la tasa de homicidio. Los últimos años ha vuelto a subir, pero digamos, estoy hablando del periodo 1990, 2015, 2016 aproximadamente, y sí que hay un descenso importante de tasas de homicidio. Es un caso muy particular el de la policía nicaragüense, que fue en términos centroamericanos razonablemente efectiva. Pero no puedo agregar mucho más de ello. Mecanismos causales de por qué, la verdad es que los desconozco, pero sí hay trabajos que si interesan pueden investigar. Ale debería ser coautora de este trabajo, porque sabe mucho más que nosotros de todo este tema. Nos queda pendiente ese tema, Alejandra, porque nuestra próxima etapa es hacer un poco lo que dijo Edna, no auditoría, pero sí meternos en las tripas de ver cómo se registra el dato. Y eso necesitamos una aproximación cualitativa, que con la pandemia estamos inhibidos de hacerla, o está muy difícil de hacerla. Hemos hecho algunas consultas, consultado a algunos forenses, tenemos algunas intuiciones de lo que está pasando, pero realmente nos debemos un trabajo un poquito más sistemático y más de orden cualitativo que cuantitativo. Yo creo que nos va a dar muchas luces. Pero el tema, especialmente para Argentina, y lo quiero remarcar, son muchos las tasas. Ya, la primera, esta impresión de que Uruguay es el doble de inseguro que Argentina, debería prender alarmas, porque uno sabe que eso no es así. Y la tasa de homicidio en Argentina, sin ser escandalosa, no es la de Brasil, ni de México, ni mucho menos, es un poco más elevada. Esta es una opinión absolutamente particular, individual, no es del mensaje, pero yo creo que estamos en una tasa un poco más alta de la que se refleja en los datos. De todas maneras, Argentina, a comparación del resto de América Latina, es uno de los países más pacíficos en términos generales, pero con focos, digamos, de violencia alta. Respecto a lo del indicador, a mí me parece peligroso, Alejandra. O sea, meter a desaparecidos con homicidios me parece que son dos cosas distintas, especialmente la sensibilidad que nosotros tenemos en este país con el tema de desapariciones, lo hace inviable, yo diría. Pero sí lo que debemos, y sí rescato un aporte que había hecho recién Ignacio en su presentación, de decir, bueno, habrá que ver si ciertos casos de desapariciones no pueden ser catalogados como homicidios. Pero más que eso es si algunas de las causas no determinadas pudieran entenderse, una proporción de ellas, en función de otros parámetros, si pudieran entenderse como homicidios e integrarlos a la tasa de homicidio. Es un ejercicio complicado, pero podría ser. No sé si respondí todo, Fernando. Había una de Felipe que nos consultaba respecto si hay un análisis de medios y mecanismos y algún tipo de cambio temporal de los mismos en el trabajo. Si querés responderla, Fernando, o no. Es sencillo. En realidad no. Era sencillo. No, y también nos indica con buen tino, y por eso también nos encantaba que esta charla fuese de corte
latinoamericanista, que nos indica que el caso de Chile tiene una brecha de producción en el caso de datos de salud y que eso puede estar explicando por qué nos faltan datos de ahí y nos genera estas correlaciones locas que hemos encontrado. Así que gracias, Felipe, por eso también. También nos menciona algunas cuestiones respecto a la calidad de las estadísticas en Nicaragua y demás. Nosotros no lo utilizamos porque no teníamos los datos en esas dos fuentes que mencionamos recién, así que va en ese sentido. Nosotros tenemos 5 minutos más, así que me parece interesante, Marcelo, si querés hacer algún wrap-up, o Edna e Ignacio, iría en ese orden si les parece, Edna, Ignacio, y le dejo a Marcelo el final de la charla, si no hay ninguna otra cuestión no adicional o alguna otra pregunta que quieran pasarme por el chat. Con mucho gusto. Yo retomando esta idea de la auditoría como esta intervención más externa que puede cambiar incentivos, que puede promover la profesionalización de quienes se dedican a generar esta información, decirles que me parece bien importante la participación ciudadana en esos ejercicios, pero sí creo que debe haber un componente de Estado en esta entidad o comité fiscalizador o auditor, más bien auditor. Entonces, sí todavía habría que elaborar mucho de cómo podría ser su diseño, de dónde puede estar alojado, si es en el Instituto de Estadística de los países, cómo se podría integrar, pero sí creo que es bien relevante ya como romper con estos ciclos, ¿no? Estamos acostumbrados a contar mal. Estamos acostumbrándonos a que esto no puede ser distinto. Y yo creo que puede ser distinto si hay un buen proyecto para elevar la calidad de esta información y si podemos contar con una entidad o un comité que pueda auditar y que pueda ser promotor de estos procesos. Porque si no, el incentivo es a la reproducción de lo mismo. Y cuando, por ejemplo, es el caso de México y es el caso de Brasil, cuando se empieza a despreciar la estadística para la toma de decisiones, la información para la toma de decisiones, cuando se empieza a menospreciar la evidencia para hacer política pública, pues entramos en un terreno muy peligroso, porque ni vamos a hacer buena política pública, pero tampoco vamos a poder evaluar y tampoco puede haber un ejercicio de rendición de cuentas. Entonces, lo que está de por medio es muy grande. Y por eso es que hay que insistir desde nuestros respectivos espacios de la importancia que es contar con información de calidad, con la importancia de tener en el aparato del Estado, en este caso mexicano o de los estados de la región, con esas capacidades para generar información de calidad, porque sin eso nos perdemos. Porque sin eso, líderes poco responsables pueden acaparar las conversaciones públicas y no tener contrapesos en las conversaciones públicas. Entonces, sí creo que es de la mayor importancia tener esta discusión. El documento hay que difundirlo tanto como se pueda y hay que seguir abogando por la necesidad de estar bien informados, de contar bien y de tomar decisiones a partir de ello. Lo contrario no es deseable y lo contrario nos puede llevar a escenarios de mucho deterioro. Gracias. Muchas gracias, Edna. Ignacio. Sí, bueno, brevemente respondiendo a la pregunta de Alejandra Otamendi, a mí también me parece un poco delicado sumar homicidios y desapariciones. Las desapariciones muchas veces son temporales, pero no se registra el aparecimiento, digamos así. Nuestros estudios lo que hemos visto es la persona registra la desaparición y luego después se olvida porque la persona aparece o porque no aparece, pero hace falta hacer todo un esfuerzo de buscar al denunciante para saber qué pasó. Entonces, añadirlo directamente me parecía un poco delicado y además alimentaría la demanda de registro de desapariciones, porque en algunos países, por ejemplo, no se pueden registrar en las primeras 24 horas o 48 horas, a no ser que sea un menor. Entonces, si eso se convierte en un indicador general, todo el mundo va a... Y si se le da mucha atención, se puede aumentar el número de registros de desaparición. Y bueno, para no mencionar los casos de gente que desaparece voluntariamente y luego los encuentran y la policía lo encuentra y dice, no, yo no quiero que esa persona me encuentre nunca más, no quiero verla nunca más. Y bueno, la paradoja de que
la policía lo encuentra, pero la persona no quiere ser encontrada y por tanto no se le puede pasar la información al denunciante. Y por último decir que en términos de auditoría, algo que la sociedad civil puede hacer cuando los gobiernos no hacen ellos mismos esa auditoría o cuando no nos invitan a participar en esos procesos es agarrar una muestra de, por ejemplo, homicidios que hayan salido en la prensa o que sean conocidos y buscar esa muestra en los datos oficiales y preguntarle al Estado, bueno, muéstreme estos registros. Lo que hemos encontrado a veces es que los registros no existen, a pesar de que es un crimen muy famoso, un caso muy conocido, o que son registrados de otra manera diferente a lo que nosotros habíamos esperado. Entonces, esa labor la puede hacer la sociedad civil y es un incentivo al gobierno a que mejore los datos. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Marcelo. Bueno, no, lo mío es agradecimiento total, primero a los coautores, segundo, muy cariñosamente a Edna y a Ignacio, grandes amigos de muchos años y además profundos, grandes profesionales en esto y en otras cosas también. Yo diría, digamos, a nivel sustantivo, una reflexión final, y es la siguiente: tengamos cuidado de utilizar las tasas de homicidios que tenemos ahora a mano para definir cuán serio el problema de violencia tenemos. Hay que mirar la tendencia y no solamente el nivel. Y además hay que ir pensando que no solamente el homicidio debe ser considerado como el barómetro de la criminalidad o el barómetro de la inseguridad. Hay muchas otras cosas que pasan alrededor. Yo sé que los datos, hay subregistros peores, mucho peores, pero la extorsión, los secuestros, los robos, digamos, la violencia no letal, son todos indicadores. Yo creo que, por ejemplo, esto hay algo de literatura: cuanto más baja la impunidad, perdón, el homicidio está asociado a la impunidad, y entonces en los países que son más o menos buenos, razonablemente buenos en perseguir a los homicidas, logran tener una tasa de homicidio razonablemente baja, mientras que, pero pueden tener enormes tasas de otro tipo de delitos que no son los homicidios. El tema es mucho más complejo. Yo lo que digo es, no tengo una solución, pero sí tengo que pensar de que el problema hay que pensarlo en forma integral. No hay que solamente montarse sobre el tema del homicidio. Primero, porque está mal contado o no está súper bien contado. Y el segundo es porque hay otros factores que pudieran estar incidiendo en que estemos ante alta o baja criminalidad y que la tasa de homicidio no lo pudiera reflejar. Una gran disculpa por este hackeo al que fuimos objeto. Vamos a colgar esto y vamos a avisarle a todos los que no pudieron participar, que quedaron muchos afuera, entiendo yo. Y seguramente Fernando les va a contar que tenemos otro trabajo en puertas y que los invitaremos a participar. Muchas gracias. Eso iba a decir antes de agradecerles a todos, obviamente, Edna, Ignacio, Marcelo, todos los que están acá, los colegas. Tenemos un trabajo importante en puertas que tiene que ver con la reincidencia, que seguramente reciban información después. En el interín seguramente alguno que tenga que ver con fiscalías ya a nivel más subnacional argentino. Y si bien es local, nos viene bien tener el comentario de colegas de otros países, porque los problemas generalmente suelen ser comunes y miradas de otras latitudes nos ayudan a enriquecer el debate. Obviamente agradecerle a todos los que participaron en el chat con distintas propuestas y demás. Nos encantaría que puedan todos estar en tema con esto, que reciban la información. Creo que lo más relevante de todo es enriquecer el debate, y de vuelta disculpas por el hackeo. No podemos hacer demasiado con eso, pero hicimos lo más que pudimos. Así que sin mucho más, que estén todos muy bien, que estén todos muy sanos, todas sus familias también, cuídense y nos vemos la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.